Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándoles a lo largo de esta hora para platicar, ya lo sabe, de manera importante, sobre todo con panelistas de altura, sobre temáticas obviamente que le conciernen a nuestra comunidad. Y como vio en pantalla, hoy vamos a tocar, ya que estamos inmersos en plenas campañas electorales a nivel nacional en primera instancia y a partir del mes de mayo aquí a nivel local, la agenda política de la comunidad, precisamente que usted vio en pantalla, la comunidad LGBTTI, la cual obviamente tiene repercusión importante, lo que digan y sobre todo también igual que tanto los escuchan los partidos políticos, los candidatos y que tanto abrazan precisamente necesidades y también todo lo que tiene que ver con esta agenda que ellos mismos están marcando. Precisamente están con nosotros diversos organismos aquí de Hermosillo para platicar largo y tendido al respecto de este tema. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación a lo largo de esta hora, utilizando el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS también a través de esta red social para estar en contacto y en comunicación a lo largo de esta emisión de Encuentro Ideas. Y a la gente que nos está viendo en la repetición a partir de este mismo sábado en cadena estatal a través del 5.2 en Canal 5. Saludos a todos los municipios de Sonora. También estamos en Encuentro Ideas a partir de este mismo sábado. Y vamos a recibir, si les parece, a presentar a los panelistas de esta ocasión, de esta misma noche. Y se encuentra con nosotros Alberto Luna Navarro de la organización Sonora Pride. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias Alberto. Se encuentra también con nosotros Elsa Cornejo de Diversidad. Elsa, bienvenida, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y se encuentra también con nosotros Gilberto Espinosa, también de Diversidad. Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Platíquenos, no sé qué quiera arrancar, porque es muy vasto el tema, obviamente. Elsa, si te parece, arrancamos contigo, con las damas primero, para que nos platiques un poquito al respecto, precisamente de este tema, la agenda política que tienen ustedes como comunidad, y primeramente desde lo nacional a lo local, ¿cómo andamos con este tema? Bueno, te platico un poquito cómo nace la agenda. Sí. ¿No? Este movimiento LGBTTIQ en México hay desde hace décadas. Sin embargo, por primera vez en la historia de nuestro país nos reunimos en enero en la Ciudad de México, activistas de todo el país, para hacer una agenda de lo que serían las prioridades para todo el país, para todas las poblaciones que abarcan esas letras LGBTTIQ, que son lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer, y más. Exacto. Entonces nos reunimos, hicimos una dinámica participativa, éramos alrededor de 200 personas, entonces imagínate, para ponernos de acuerdo, fueron 2 días muy intensos de mesas de trabajo, donde se trató de buscar el consenso, que no es fácil con 200 personas. Claro. De carácter fuerte, con agendas muy claras, con mucho trabajo, mucho conocimiento de años. Y bueno, en lo particular creo que fue un gran logro, ¿no? Poder ponernos de acuerdo y generar este documento que es de más o menos 14 cuartillas. ¿Es la primera vez en la historia que ocurre esto? Exactamente, sí. ¿Es algo significativo? Es significativo, exactamente. Porque pues tantísimas organizaciones de todo el país con intereses distintos a veces que nos juntamos y dijimos, ok, esto es la prioridad para nosotros ahorita. Y luego regresamos a Sonora y también pues con nuestras organizaciones hermanas nos juntamos para hacer las prioridades para Sonora. Entonces tenemos un poquito de rezago en cuanto a los avances a nivel nacional en tema de derechos sexuales, sobre todo de derechos de la comunidad LGBTTIQ, y entonces dijimos, bueno, aquí, ¿cuáles son los 6 puntos que vamos a impulsar con mira a estas elecciones? Exactamente, y Alberto, Gilberto, no sé quién de los dos quiera platicarnos al respecto. Obviamente de lo nacional, en total, según tengo entendido, son 78 propuestas mínimas, 7 ejes de acción, pero todo eso, ¿cómo se puede aterrizar aquí al caso Sonora? ¿Cómo nos encontramos? Y bien mencionaba Elsa, hay algunas pendientes, obviamente, importantes aquí en Sonora. ¿Cómo andamos, Alberto, aquí? Pues, Gilberto. Si gustas, adelante, Gilberto, por favor. Sí. Es que yo participé en el evento en la Ciudad de México, entonces tengo un poquito más de información. Claro. Lo que nos dimos cuenta, sobre todo allá en la Ciudad de México, es que entendimos que las necesidades de los estados son muy diferentes de las necesidades de la Ciudad de México. Como comentaba Elsa, nosotros dijimos, en Sonora tenemos otras necesidades que quizás son temas ya más avanzados en la Ciudad de México. Entonces, por eso dijimos, tenemos que convocar compañeros de aquí de Sonora y decidir, o sea, además de esta agenda nacional, una agenda estatal que sea más
práctica y más útil, sobre todo porque son diferentes las necesidades las que tenemos aquí en Sonora. Por ejemplo, ¿qué temas son los que le conciertan aquí al Estado, Gilberto? No sé si quieren compartir. Pues por ejemplo el tema de la ley de identidad de género, porque pues un sector de la población, de la comunidad LGBTIQ que está más rezagado en eso es pues la población transgénero, transexual, travesti, que no tiene pues la ley de identidad de género muy, ¿cómo podríamos decir? No está muy acorde pues con las necesidades de esa población, y entonces esa es una de las pues prioridades que tenemos, ¿no? Que haya una ley de identidad de género acorde con las necesidades de la población de las 3T, ¿no? Ahí, por ejemplo, en este caso, Elsa, bueno, hemos tenido un encuentro de ideas anterior también, que hemos platicado sobre los derechos y qué tanto se consuman los mismos aquí, precisamente aquí en el estado de Sonora, y hemos expuesto casos de personas que no tienen ni siquiera seguridad social, que viven precisamente como pareja y que no pueden darle ese derecho de seguridad social a su pareja. Cuestiones de salud, de seguridad, en muchísimos casos aquí en Sonora, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo que nos hace falta aquí en Sonora es reconocer el hecho de que la Suprema Corte de Justicia ya dijo que cualquier ley, o en nuestro caso el Código de Familia, es inconstitucional porque niega el derecho a la igualdad en muchos de esos aspectos que tú mencionas, incluyendo el matrimonio igualitario. Entonces yo creo que la prioridad para nosotros ahorita es homologar las leyes estatales, los bandos de policía y gobierno, todo lo que es ley para el estado de Sonora y para los municipios, para que concuerden con esa jurisprudencia que hay ya a nivel nacional. Entonces ya no está sujeto a debate si se pueden o se deben casar las personas LGBT o no. La Suprema Corte de Justicia ya habló, la Constitución es muy clara, ¿no? Es un tema de derechos. Entonces la obligación, porque ahí sí, el Estado tiene la obligación de hacer valer los derechos humanos, los derechos sexuales. La obligación entonces de cualquier persona que entre a legislar en la próxima legislatura va a ser reformar el Código de Familia, promover esa legislación para que las personas trans puedan cambiar su acta de nacimiento, puedan cambiar sus credenciales sin mayor dificultad, porque esa dificultad es una violación de sus derechos humanos. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, Gilberto, obviamente ya tuvieron la conferencia de prensa la semana pasada, ya hubo obviamente un poquito más tiempo para que los mismos candidatos, los partidos políticos tuvieran un poquito de conocimiento sobre esta agenda. ¿Cómo has percibido precisamente la respuesta después de haberse conocido esta agenda por parte de los políticos? Y si te parece, también te pregunto, ¿qué tanto es el compromiso que tienen los partidos hacia la comunidad? Bueno, de momento no hemos tenido reuniones con políticos. Como comentábamos hace un rato, nuestro interés es, ha habido acercamientos de parte de algunos candidatos, nuestro interés es organizarnos para trabajar de una manera transparente, en el cual poder platicar con todas estas personas, estos candidatos que se están acercando, para que no se pueda entender como favoritismo el hablarte sobre este candidato, ya se acercó, ya hablamos con él, sino queremos programarlo todo, porque entendemos que estas son unas cuestiones que le afectan a toda la población del estado de Sonora. Por ejemplo, otro punto de la agenda que no hemos tenido oportunidad de comentar, yo sé que apenas vamos empezando, pero podemos aprovechar. Existe en Sonora una ley de prevención de discriminación que tiene más o menos como 3 años ya que fue aprobada. Y hace 2 años yo soy miembro del Consejo Ciudadano para Prevenir y Erradicar la Discriminación de aquí del estado de Sonora, que dependemos somos independientes, pero dependemos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero tenemos 2 años ya trabajando y no hemos podido avanzar mucho porque el reglamento que existe para la ley no está armonizado con la ley. Entonces no hemos podido atender casos, o hemos atendido casos y nos han dicho, ustedes no tienen jurisprudencia, ustedes no tienen nada que hacer, precisamente porque no se ha legislado, no se ha arreglado esa cuestión de armonizar el reglamento para que se aplique esa ley. O sea, la ley ya existe, ya está, pero no se está aplicando porque no se ha armonizado, no puede ser ejecutada como debe ser. Entonces, nosotros entendemos que nosotros como población LGBT, pues que vivimos mucha discriminación, es parte importante de nuestra lucha.
que la discriminación se vea como lo que es, como es un acto deliberado en contra del bienestar de otra persona. Ya no es una cuestión de opinión, es decir, yo decido o no decido tratarte bien, sino la discriminación a nivel federal es en contra del bienestar de una persona. Entonces entendemos que existen otras poblaciones también discriminadas que se van a ver muy beneficiadas porque esta ley de discriminación, que ya existe pero que no se aplica, se regularice como debe ser, para poder cambiar sobre todo esta mentalidad, como comentaba, que no es una cuestión de opinión, la discriminación es un hecho en contra de personas vulnerables. Gilberto, y ahorita mencionabas esos conceptos y el tema de la discriminación. Estamos en pleno siglo XXI, año 2018, y sigue todavía siendo muy discriminada, menciona la comunidad en general. Hay muchos casos. Sí, nada más me gustaría hacer un hincapié. Sí. Para nosotros es muy importante el lenguaje incluyente, el tratar de manejar palabras adecuadas para referirnos a la realidad en la que vivimos. Y cuando hablamos de comunidad LGBT, TTI+, creemos que se perpetúan ciertos mitos de que existen sobre la población LGBT-TTI. No es una comunidad, no somos un grupo de personas que nos reunimos y que trabajamos en conjunto. Sí lo hacemos los activistas, pero en realidad la población son personas que viven sus vidas en cualquier contexto social y que tienen una condición de, ya sean son personas trans que no se identifican con el sexo que se les asignó al nacer, o son personas que se relacionan afectivamente con personas de su mismo sexo. Entonces hay que entender que no estamos hablando de una comunidad, un grupo de personas, estamos hablando de una población. Somos personas que a lo mejor participamos en activismo o a lo mejor vivimos nuestra vida ajenas a este trabajo, pero que existen y que tienen derechos, y que esas personas también son mucho más vulnerables incluso que los activistas, porque nosotros tenemos ya un andamiaje, tu palabra favorita, un andamiaje ay, mira, porque de bromear se me fue el rollo. Tenemos ya un andamiaje de empoderamiento, el cual muchas personas no lo tienen. Porque también nos preguntan, es que ¿cuántas personas LGBT hay aquí en Sonora? No podemos tener esos números, no podemos decir cuántas personas hay porque muchas personas no se animan a vivir libremente. ¿Y por qué no lo hacen? Por la discriminación. ¿Y qué pasa con la discriminación? Pues que sigue viéndose como si fuera algo personal, como si fuera algo que decide cada quien, y no, eso es lo que estamos empujando con la agenda, de que todo esto ya se legitimice para poder vivir plenamente. Y ese es un buen punto, hablando del tema de derechos, decía yo ahorita, es obligación del Estado garantizar los derechos, no es obligación de los individuos, de los ciudadanos, ¿sí? Obligación, y no es obligación, es responsabilidad nuestra, es participar, en este caso, en la vida política del país. Y si no somos candidatas y candidatos, entonces sí, sobre todo como activistas, tenemos una responsabilidad de visibilizar estos temas. Entonces, muchos de estos acercamientos que vamos a tener con candidatas y candidatos es para informarles, porque te aseguro que muchos no saben todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Y bueno, la idea es hacerles entender que esto es algo que es su deber aplicarlo, ¿no? O sea, no estamos pidiendo ningún favor, ninguna dádiva, ¿no? Es su responsabilidad como funcionarios y funcionarias públicas. Exactamente. De esto y más estamos platicando en Encuentro de Ideas esta noche, y nos gustaría que fueran partícipes de esta conversación que estamos teniendo utilizando el hashtag Encuentro de Ideas. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, tenemos mucho todavía que conversar, más ya a detalle esta agenda política que traen precisamente para que ustedes conozcan y la conozcan también los políticos. Vamos a pausa, regresamos con más Encuentro de Ideas. Seguimos en esta emisión de jueves de Encuentro de Ideas. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Y como siempre, le recordamos que usted puede ser partícipe de esta conversación que estamos teniendo esta noche utilizando el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS. Y estamos a través de esta plataforma para sus comentarios y también cualquier tipo de situación que usted nos quiera compartir esta noche. Ya lo sabe, a través de esta misma red social. Y bueno, seguimos platicando sobre esta agenda política de
la comunidad LGBTTIQ, precisamente sobre lo que se tiene pensado también igual presentarle a cada uno de los candidatos, a cada uno de los políticos en lo que es ya la carrera rumbo al 2018, al 1 de julio, cuando se ya abran las urnas. Y precisamente, mi estimado Alberto, platícanos un poquito al respecto de esto. ¿Realmente existe por parte de los políticos, de la política en general, el respeto precisamente a los derechos de cada uno de ustedes? ¿Cómo lo vislumbras tú? Pues en mi opinión personal diría que no. Hay muy pocos, si no ningún candidato está interesado en los problemas y hablar de derechos de la comunidad LGBTTIQ. Pues no sé, hace poco pues Margarita Zavala en la Ciudad de México pues tuvo, pues por así decirlo, un encuentro con dos mujeres lesbianas y querían tomarse una foto con ella, no sé si recuerdas. Sí, de hecho ahorita más adelante lo vamos a recordar precisamente ese momento. Y pues no quiso tomarse la foto, ¿no? Que eso, pues a mí me dice que pues no está interesada ella y los demás candidatos en cuanto a estos derechos, ¿no? de la comunidad, de la población LGBTIQ. Y pues sí, no hay un acercamiento real, o un interés más bien real de los candidatos, de los políticos en general, hacia las problemáticas y los derechos, ¿no? que tenemos como población. En el caso de los otros candidatos a la presidencia, el caso de José Antonio Meade, el caso de Ricardo Anaya, el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opinión tienes o cómo has visto precisamente este tema con ellos? Eso es que hay alianzas, ¿no? Ya ves que ahorita hay alianzas de partidos considerados de izquierda con partidos de derecha, y eso es preocupante, pues porque pues si llega a ganar cualquier candidato, pues puede pesar más lo que opine, por ejemplo, el partido Encuentro Social, si gana Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ya ve, ese partido es un partido muy conservador, entonces pues ahí hay un foco rojo, ¿no? para nosotros como población LGBTIQ. El caso de José Antonio Meade, que ha tenido acercamientos con el Frente Nacional por la Familia, pues también es otro foco rojo, ¿no? que ahí está una alerta para nosotros de que pues quizá si llega a ganar la presidencia, pues ahí se vean socavados nuestros derechos, ¿no? Y en el caso de Ricardo Anaya, pues está el PAN, pues también es un partido un poco conservador, pero tiene pues que está aliado con el PRD, que tiene una Secretaría de Diversidad Sexual, pues ahí podría ser un aliciente, ¿no? para nosotros, pero pues habría que ver, ¿no? Están al pendiente obviamente de cada uno de ellos en ese sentido, ¿no? Ahí mencionaba el caso de Encuentro Social, este partido político que obviamente, como dice, es muy conservador con ese tipo de temas. Sí, mira, lo preocupante es que en México hemos luchado durante muchísimos años para mantener un Estado laico. ¿Y por qué es importante el Estado laico? Porque esto quiere decir que se gobierna con base a derecho, que se gobierna sin tomar en cuenta los intereses religiosos de algún grupo que esté en el poder. No es cosa menor, porque pareciera, yo creo que esta situación donde partidos de izquierda les dan cabida a partidos de derecha, es esta idea de que somos un país más conservador de lo que realmente somos. Y por lo menos para el caso de Hermosillo sabemos que decimos que en Sonora somos muy conservadores, muy conservadoras, pero sobre todo en estos temas de derechos sexuales y derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y queer, somos más incluyentes de lo que aparentaría. Entonces, por ejemplo, hace algunos años en Sonora, Diversidad hizo una investigación específicamente en el municipio de Hermosillo, y les preguntamos a las personas si estaban de acuerdo con hacer valer todos los derechos de la población LGBTIQ, y el 80% estuvo de acuerdo, pues. Entonces, yo creo que todavía hay pequeños grupos de interés que navegan con esta bandera de hay que mantener este conservadurismo que es parte de la identidad sonorense, y no, los sonorenses, las y los sonorenses somos más incluyentes de lo que nos han hecho pensar. Es un buen dato del 80%, en ese sentido, y ahí da mucho que pensar en este caso, Gilberto, ¿no? Y también, sobre todo, es preocupante que muchas veces los candidatos conservadores utilizan a la población LGBTI como una herramienta para
para alentar a la población conservadora a votar por ellos. O sea, el momento de hacer declaraciones sobre yo estoy en contra del matrimonio igualitario, yo estoy en contra de la adopción, eso es únicamente un ejercicio para mantener a la población conservadora contenta y es muy ofensivo, es muy discriminatorio para una población, en este caso la población LGBT, no sé si lo estoy pegando al micrófono. Sí, no, adelante, adelante. No, sí. Para la población LGBTTI, el ser utilizado como un pretexto, porque además no se reconocen nuestros derechos, no se legitiman nuestros derechos, y aparte somos un pretexto para conseguir votos de las personas conservadoras. Entonces, no es parte de nuestra responsabilidad trabajando en esta cuestión de la agenda LGBTI, es darle seguimiento a esto, porque uno de nuestros mayores temores es que se vuelva un ejercicio de simulacro, de que los candidatos se acerquen a nosotros para tomarse la foto, pero eso no se vea reflejado en las acciones, y algo que necesitamos es ver acciones. Ya ha ocurrido en el pasado, precisamente con los que hoy son gobierno, por ejemplo, que se tomaron la foto y demás, y así nada más, ¿no? Sí. ¿Sí ha ocurrido? Puedo dar el caso, el caso particular de la gobernadora, ¿sí? Cuando ella comenzó, en el primer año, el premio estatal de la juventud el premio estatal de la juventud fue otorgado a una compañera de nosotros, Luz Carrillo, ella ganó el premio por trabajo social. Derechos humanos. Por derechos humanos. Y su trabajo ha sido totalmente para población LGBTI. Ahora que está la gobernadora en su puesto, el problema que hemos tenido aquí en el estado de Sonora con los matrimonios entre personas del mismo sexo es que de parte de la misma oficina de la gobernadora, no precisamente ella quizás, pero de parte de esa oficina están rechazando los amparos. O sea, entonces vemos esta doble moral. Existe este discurso de que sí, o sea, todos somos iguales, pero al momento de la realidad se manejan otras cosas. Y se manejan no de una manera transparente, se manejan en silencio. Que eso es muy preocupante y por eso nosotros estamos demandando que se rompa ese silencio. Queremos que los candidatos hablen, digan su postura, nosotros lo que queremos es que se hable sobre el tema y ya que se hable sobre el tema, ok, vamos a exigir acciones. Porque no podemos quedarnos sentados otro ciclo esperando a que en algún momento se le dé prioridad a estos temas. Que nos hagan el favor. Que nos hagan el favor, que es algo muy recurrente. Repito lo de que soy parte del Consejo Ciudadano. Estos 2 años hemos estado... nuestro trabajo como el Consejo ha sido precisamente ir con senadores, cambio tras cambio que tienen de la Mesa de Derechos Humanos, perdón, el Comité de Derechos Humanos del Senado, del Congreso, perdón, y no hemos avanzado porque no le dan prioridad. O sea, cambia la persona, sale y tenemos que llevar otra vez todos los documentos para que lo metan en la agenda de discusión. Empezar de cero otra vez. Empezar de cero, pero no le dan prioridad porque no lo consideran como un tema prioritario. Y no toman en cuenta que en realidad no está en contra de otros temas que se van a discutir. Es parte de los temas que se tienen que discutir. No necesita una prioridad especial. Necesita que se le incluya, retomando el término de inclusión, en la agenda de este comité. Y, por ejemplo, ahí Gilberto, Elsa y también Alberto, ¿cuál es el estado, qué estados son los que llevan la delantera en este sentido? Digo, Sonora ahorita mencionaban que bueno, pues estamos todavía con ese pendiente enorme. ¿Qué estados podrían darle el ejemplo a Sonora de que sí se pueden hacer las cosas bien? Bueno, desde antes Coahuila fue el primero, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que recordar es que ya está, pues, o sea, más que dar la delantera o poner el ejemplo es dejar de ser un mal ejemplo, ¿no? O sea, porque en realidad, y retomo el ejemplo del matrimonio igualitario, cuando recién se promulgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí localmente en el registro civil dijeron, bueno, ya habló la Suprema Corte, pues podemos empezar a emitir actos de matrimonio, las licencias para las parejas del mismo sexo, ¿no? Porque pues no es inconstitucional bloquearlo. Y la gobernadora les dijo no, que sigan haciendo los amparos. Entonces no es tan complicado, no debería ser tan complicado, ¿no? O sea, eso es
inconstitucional. Entonces nos sorprende en realidad la resistencia, ¿no? Y creemos que es por esta idea de que el conservadurismo es superpoderoso, ¿no? Entonces yo creo que también lo importante de hacer este ejercicio ciudadano es para mostrar a la población LGBTTIQ de nuestro estado, uno, que tenemos derechos, porque mucha gente no lo sabe. Dos, que es importante alzar la voz, declarar que efectivamente tenemos derechos y defenderlos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo están haciendo todas las parejas que han solicitado o que han tramitado su amparo para casarse, pero también en el día a día pues hay muchas personas que hacen lo mejor que pueden viviendo su vida, pero sin la protección igual ante la ley. Perfecto, vamos a ir a una pausa, seguimos aquí en esta emisión de Encuentro de Ideas y seguimos con este tema que da para mucho, así es que recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación a través de las redes sociales. Vamos a pausa, regresamos. Seguimos en esta emisión de jueves de Encuentro de Ideas. Gracias por seguir con nosotros a través de la señal de Televisa Sonora. Recuerde que también nos puede seguir a través de internet en televisasonora.tv en vivo. Ahí en ese capítulo en vivo en la página de internet nos puede seguir en cualquier parte de la República Mexicana y allende las fronteras. También igual recuerde que estamos a través de las redes sociales en el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS a sus órdenes a través de esta red social. Vamos a ver, ya que estamos platicando precisamente sobre este tema de la agenda política de la comunidad LGBTTIQ a nivel nacional. Vamos a ver qué es lo que han dicho los candidatos a la presidencia de la República en torno a este tema. Arrancamos con Andrés Manuel López Obrador, que tuvo un acercamiento con uno de los activistas allá en la Ciudad de México, y vea lo que pasó. Quiero ser muy respetuoso, deme 32 segundos. Sí. Ayer le pregunté algo y quiero ser honestamente sincero con usted. No quiero faltarle al respeto en algún momento. Yo soy miembro de la comunidad lésbico gay, señor. Sí, sí. Y aunque milito en otro partido. Sí. ¿En qué partido milita? En el PRI, en la mafia del poder que usted dice. Sí. Pero créame, en ningún momento fui a reventar su evento ayer. Sí. En ningún momento, yo soy parte de la comunidad lésbico gay. Mi lealtad está con la comunidad, no con el PRI, sí, no con Morena. Sí. Y usted es un precandidato que tiene altísimo sentido del honor. Sí. Le pido por favor, señor, solamente que nos diga a la comunidad lésbico gay de manera sincera, ¿reconocerá los derechos de la comunidad? Sí, vamos a reconocer todos los derechos de la comunidad lésbico gay transexual, o sea, la comunidad diversidad sexual. Sí. Lo que ya está en la Constitución, lo que ya está en las leyes, y además somos respetuosos de las libertades. De ayer dije algo con mucha claridad, ni siquiera me gusta utilizar la palabra tolerancia, porque no es aceptar algo. Es desde el poder cuando dicen te tolero. Así es, tolero. No, yo respeto y va a haber libertades. Y qué bien que dices de qué partido es. Así es. Gracias. Cuéntale, pórtate bien. Buenos días. Mario Rodríguez Plata. Mario Rodríguez Plata. Bien. ¿Qué te parece? Pues una respuesta que puede ser el inicio de algo que los demás también me hagan, ¿no? Finalmente era respetuoso el tema y debe ser respetuoso todo, ¿no? Y al final del día se trata de que nos respondan de esa manera y que no somos enemigos ni reventadores, sino simplemente que nos están jodiendo los gays y están matando a las personas trans. Así de fácil. Ahí está lo dicho por Andrés Manuel López Obrador. Ahí está este video. ¿Qué es lo que dijo José Antonio Meade al momento de hablar en torno a los derechos? Vea. Frente, como se llame, de la derecha y la otra derecha junto con la izquierda, excluyeron de la agenda de ellos el tema de la diversidad sexual. Mi pregunta es, ¿habrá congruencia con el partido para abanderar a los putos y a las lesbianas? Gracias.
A ver, yo creo que aquí vale la pena ser muy claro. El artículo 1 de la Constitución es un artículo que centra, que obliga y que hace que todo gire en torno a los derechos humanos. Y el principal derecho humano, el más cercano, el más importante, es el del respeto. Y el respeto tiene que ser el centro de la acción de este partido y de todos. El que no respete, queda fuera. Te regalo mi bandera, Pepe. Pepe, vamos a unir esa sección a la diversidad, Quiero que... Tómate una foto con ella, Pepe. ¿Por qué no tanto así, Pepe? Somos ciudadanas, somos derechos. ¿Por qué no, Pepe? Le regalamos una bandera de la diversidad, una bandera del arco iris que nos representa y le pedimos que se tomara una foto con ella. A lo que nos respondió, no tanto así. La bandera se la regaló a uno de sus custodios. Y bueno, eso demuestra la ambigüedad con la que se manejan los precandidatos a la presidencia. Y la pregunta es muy clara, Pepe Mir. Lo que te pedimos es una respuesta a un sí o un no, de si estás a favor o en contra de reconocimiento de derechos a la comunidad LGBT, así, sin eufemismo. Y a todos los candidatos que quieren postularse para la presidencia, le pedimos esa postura. Nuestra comunidad LGBT lo exige. Y vamos a buscarlos, o sea, así como pasó aquí, donde vayan se les va a preguntar hasta que respondan. A ese momento, allá por rumbos de Nuevo León, en el caso de José Antonio Meade, quien batallamos un poquito para encontrarle una postura en torno a esto, fue a Ricardo Anaya. Esto fue lo que encontramos. Decía este hombre, a ver, déjenme contestarle a la compañera porque todos merecemos respeto. Me pronuncio en contra de cualquier forma de discriminación, sí a las libertades y sí a la tolerancia. Así de cortito, así dijo únicamente en ese evento. Y Margarita Zavala, y ahorita lo mencionaba Alberto, precisamente este encuentro con estas personas. Vea lo que pasó. No, video, ¿quieres? Ah, no, espérame, porque esto sí es distinto. Porque, mira. Quiso tomarse fotos, nada por el estilo. ¿Qué les dice precisamente, Elsa, compañeros, Alberto, Gilberto, cada uno de las posturas de estos cuatro candidatos? Lo que yo retomo y que creo que es lo fundamental y lo más importante es, existe una constitución, el artículo 1 constitucional es muy claro y si van a gobernar bien tienen que apegarse a derecho, tienen que apegarse a la constitución y respetar. Gilberto. Sobre todo, a mí me llama la atención las reacciones, sobre todo el silencio. O sea, por ejemplo, López Obrador no menciona a la población, solo habla de libertades. Igual Anaya también habló sobre vamos a respetar, vamos a tolerar. Y ese temor, como comentaba Elsa, ese temor a perder el voto de las personas conservadoras, que, como te comentaba, para mí es muy preocupante eso, porque eso presupone que la población conservadora y la población LGBT son poblaciones distintas, pero no. Hay personas LGBT que son conservadoras también. Entonces hay que tomar todos esos matices en cuenta, de que no estamos hablando, como comentaba, no estamos hablando de una comunidad, de un grupo de personas, estamos hablando de población, personas que viven en diferentes contextos, incluso conservadores, que tienen derechos y que se tienen que respetar. Exactamente. Alberto. Pues valen más los hechos que las palabras, ¿no? A veces. Y pues sí, a mí también me llama la atención, como dicen los compañeros, pues el silencio de Ricardo Anaya, que pues nomás habla de tolerancia, que no menciona a la población LGBTIQ, a Andrés Manuel López Obrador, que tampoco lo hace, y pues también Meade, que hace lo mismo que Margarita Zavala, cuando le dicen toma una postura o tómate la foto, pues él pues rechaza, ¿no? Eso. Entonces, pues como dice Gilberto, pues somos gente, somos ciudadanos de aquí del Estado de México, no venimos de otro planeta ni venimos de otro lado, somos gente que merecemos respeto, que tenemos dignidad y que pues tenemos derechos y hay que hacerlos valer, ¿no? Exactamente, así está el asunto, y queríamos precisamente ponerlo en pantalla a las cuatro posturas que encontramos de los cuatro candidatos a la presidencia de la República, porque alguno de estos cuatro
y ahora ya con el Bronco, con Jaime Rodríguez Calderón, que se unió obviamente a la boleta electoral hace cuestión de días, después del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Alguno de los 5 nos va a gobernar los próximos 6 años aquí en nuestro país. Es importante, obviamente, tocar este tema con ellos y lo que han dicho al respecto. Si les parece, retomamos un poquito la agenda política, el tema, obviamente, que nos concierne esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Y dentro de los ejes, hablan de la justicia, salud, educación, derechos laborales, incluso medios de comunicación, también tema importante, la participación política, fortalecimiento del Estado laico. Hay mucho tema en este caso. Sí, tratamos de abarcar todos los temas importantes para esta población, sí. y sobre todo considerando que cada una de esas letras representa no prioridades per se, pero sí es una realidad un poco distinta, ¿no? Entonces no es lo mismo la realidad de las mujeres lesbianas en México que de las mujeres transgénero, transexuales. Entonces hay muchos puntos que se cruzan, pero otros no. Y para mí, a mí me tocó redactar la mesa 4, que es la de derechos laborales y la situación laboral, y para mí fue muy esclarecedor estar en esa mesa discutiendo con varias compañeras trans y compañeros hombres trans, de problemáticas de las que yo, a pesar de tener tantos años en el activismo, no estaba totalmente enterada o informada. Entonces también este ejercicio ciudadano es para socializar esa información, que no tengas que ir a un encuentro LGBTTIQ para darte cuenta de la realidad de estas personas en nuestro país. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, Gilberto, dentro de todos los temas, está lo de la agenda legislativa, que ahorita lo tocabas también el tema al respecto, reconocer los derechos de diferentes estructuras familiares. También es importante este tema para ustedes. Sí, tomando en cuenta que las diferentes estructuras familiares ya existen en la realidad. Lo que se busca es que pues se reconozcan. Claro. Y se protejan. Y se protejan. Sí, yo creo que no nos damos cuenta cuando decimos, no, pues es que ya está, o que genera una gran vulnerabilidad. O sea, yo creo que es fundamental entender esto que es la vulnerabilidad para entender por qué es tan importante avanzar en este tema. Cuando no hay protección jurídica, cuando no hay protección de programas públicos para un sector de la población, se genera vulnerabilidad. Entonces sabemos, por darte unos ejemplos, cuando no hay programas que combatan la discriminación, sucede que nuestra población tiene un índice 8 veces mayor de suicidio que la población en general. Sí, o sea, estas son personas reales, con vidas reales, con familias. Hay mamás lesbianas que han perdido a sus hijos porque la ley no los protege. Si tienen cualquier discrepancia con una familia homofóbica, incluso hay casos donde la abuela se ha quedado con los hijos en lugar de la mamá por ser lesbiana, ¿no? Entonces son casos trágicos que destruyen familias. A mí sí me gustaría también aprovechar el espacio para hablar a todas las personas que comulgan con la agenda de grupos como el Frente Nacional por la Familia. Nosotros también somos familias, nosotros también tenemos familias, y como decía Gilberto, no somos enemigos, ¿no? Creo que lo que falta es entender, uno, que no somos tan diferentes, y dos, que cuando en abstracto decimos, sí, yo protejo la familia natural que le llaman, bueno, uno, no hay tal cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Porque incluso hay muchas personas que no son LGBT, que no tienen esa familia natural, entre comillas. Entonces, como ya lo hemos mencionado varias veces, el defender estos derechos para un sector de la población es defenderlo para todas y todos. Ahí, por ejemplo, está también el tema, hablando de la homofobia, lo del asunto de la adopción de niños, ¿no? A lo que son parejas del mismo sexo, lo cual obviamente algunos partidos políticos han mostrado estar en contra, hablando de Encuentro Social, por ejemplo, hablando a nivel nacional. Y en ese sentido, aquí en nuestro estado, ¿cómo estamos, Gilberto, Alberto, en este tema? Y hablando precisamente de la agenda legislativa, ahí es un punto importante a tratar, o que debería de tratar en el Congreso. Algo que comentó Elsa, que creo que es muy importante recalcar, que muchas veces
se tienen estas opiniones, se tiene esta posición por desconocimiento. Y eso es lo que nosotros también le urgimos a los tomadores de decisiones. Cuando tomas una decisión que va como servidor público, que es para servirle a la población, tiene que ser una decisión informada. Y existe muchísima evidencia científica que avala de que una persona criada en un ambiente de familia homoparental tiene las mismas características o vive de la misma manera que una persona que crece en una familia heteroparental. Al punto que vamos, que existe ya la información y al momento de tomar una decisión, una persona, un legislador, necesita estar informado. Y es por eso que avalamos nosotros, no es la palabra correcta, pedimos, exigimos que al momento de tomar estas decisiones, en lugar de dejarnos guiar por testimonios que vemos en Facebook, la toma de decisiones se debe tomar con evidencia científica. Y retomando, como comentaba Elsa, la importancia del Estado laico es precisamente entender que la ciencia tiene una razón de ser, que cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de género, todo está basado en ciencia, son términos científicos, que es muy importante recalcar que no estamos hablando de opiniones, no son conductas, no son comportamientos per se, sino estamos hablando de cuestiones que ya tiene evidencia científica, la cual indica que no debe haber ningún problema con una persona que tenga una orientación sexual no heterosexual para poder criar a un hijo como debe ser. No debe ser, la orientación sexual no debe ser un criterio para decidir si una persona es apta o no de poder crear un hijo. Y ese es todo el punto. La orientación sexual no tiene que ver. Sí, los criterios tienen que ser otros, definitivamente. Y bueno, siempre tratamos de indagar y entender por qué surgen estas opiniones, ¿no? Por ejemplo, esta resistencia hacia la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y siempre a lo que llegamos es esta idea de que es una desviación, de que es una falla moral. Y pues eso ya está más que comprobado que no es el caso, ¿no? Y a mí siempre me gusta recordar una anécdota que en alguna ocasión alguien estaba despotricando en contra de la adopción por personas homosexuales, bisexuales o lesbianas, y yo dije, a ver, entonces tú piensas que yo sería una mala mamá, o sea, yo no debería tener ese derecho. No, tú sí, como crees, serías una excelente mamá. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Sí? Estamos hablando de personas reales, no de un abstracto pues horroroso, horrible que se ha pintado. Por eso también la importancia de alzar la voz, ¿no? De visibilizar estos temas. Hay mucha desinformación. Absolutamente. Y más ahora que en redes sociales, ¿no? También igual hay mucha, obviamente es lo paradójico del asunto, obviamente hay mucha información, pero también hay mucha información que se le considera como basura, ¿no? Claro. En ese tipo de siempre asuntos. Hay que checar las fuentes, pues, de lo que te viene ahí en Facebook o en cualquier otra red social, pues no todo lo que se publica es real, es verdad, ¿no? Hablando sobre familias homoparentales, también es muy sabido y está también documentado que los niños que crecen o se crían con dos papás o dos mamás, pues son más sensibles y más, podría decir, tolerantes a otro tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es algo muy positivo, pero pues como tú dices, el problema también aquí es el bullying o la homofobia, que la gente a veces, por la mala información que tiene, pues no, pues es más fácil agredir o negar derechos a algo que no se conoce, ¿no? Hay obviamente más temas dentro de la agenda. Veo, por ejemplo, el tema de crear un sistema para eliminar la discriminación. También es un tema que lo tienen, garantizar lo que son recursos para el tema del VIH, que también es otro de los puntos que vienen en esta misma agenda legislativa. Garantizar el derecho a la salud, que es un derecho universal, el tema de la salud, y parece que no es para todos en este caso, ¿no? Sí, ahí en el tema de la salud está muy ligado al tema de la discriminación y al tema de que no se etiquetan recursos para situaciones de salud donde es más afectada la comunidad o la población LGBTTIQ, como es el caso del VIH, ¿no? Que históricamente ha impactado más
a los hombres homosexuales. Pero aún así, o sea, el tema de la adopción, que es tan importante para muchas mujeres lesbianas, por ejemplo, que ya tienen hijos y que entran en una relación de pareja y quieren que su pareja pueda adoptar a los hijos, pues que ya son de ambas, ¿no? Y no pueden. Y entonces los deja sumamente vulnerables, ¿no? No se puede garantizar, digo, decimos que queremos apoyar a las familias, pero a estas no, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la salud está muy ligado con el tema de la discriminación, está muy ligado con la importancia de hacer programas prioritarios para ciertas poblaciones que tienen necesidades específicas, como la población trans, que tiene necesidades de salud física, mental, identitaria, muy particulares, y que pues históricamente han quedado rezagadas esas poblaciones. Sí. Alberto o Gilberto, alguien que me pueda explicar, dentro de los puntos venía esto de prevenir la normalización genital. Platícanos un poquito al respecto de ello, de qué consiste esto. Hablando de poblaciones invisibilizadas, también existe la población intersexual. Las personas intersexuales son personas que nacen con características físicas, o morfológicas, que no... ¿Cómo explicarlo? Que tienen características que consideramos de varón y que consideramos de hembra. Entonces, a estas personas cuando nacen, es una cuestión de, como dice el término, de normalizar, se les hacen operaciones sin su consentimiento para asignarles un sexo como históricamente se ha manejado, varón, o hombre o mujer. Eso es violación a sus derechos, porque son personas intersexuales, es una identidad. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de una gama que existe enorme de cuerpos, de formas de ser, de muchas variables. Y una de esas es la cuestión física de las personas intersexuales. Entonces, esta población, que incluso participaron en el evento que tuvimos de la coalición, considera que uno de los mayores problemas de salud para ellos es precisamente que al momento de nacer se te asigna algo sin tu consentimiento. Para nosotros, como comentaba, históricamente nuestra visión siempre ha sido de que existen hombres y existen mujeres, pero la realidad es muy diferente, y es la realidad. Estas personas nacen con características que no entran 100% dentro de hombre, 100% dentro de mujer, y es un porcentaje grande. ¿Cuál es el porcentaje que comentaba? Es como, creo que creo que es que de cada 1000 personas, una nace con esta condición. Con esa condición. Y que son diferentes condiciones. Y más que nada la importancia de eso es entender que es una diversidad. O sea, que no es nada más 4 compartimentos o 2 compartimentos. La sexualidad humana es muy compleja y nosotros como humanos la queremos entender de una manera binaria, es esto o esto, pero la realidad es muy diferente. Que en otras ciencias lo vemos como debe ser, pero cuando hablamos de humanidad, pues sí queremos encasquetarnos en categorías en las cuales lamentablemente las personas intersexuales no entran dentro de esas categorías. Entonces, desde el momento de nacer se están invisibilizando sus derechos y se está socavando pues su identidad, su forma de expresión, no se puede decir. Y aquí en este sentido se puede legislar en este tema. El tema de la normalización hay que recordar que también no todos los temas son legislativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quien gane la presidencia va a tener a su cargo lo que es la Secretaría de Salud, ¿no? Que está encargada de hacer programas, de hacer, sí, claro, leyes, las normas oficiales mexicanas que dictan qué es lo que tiene que hacer el sistema de salud en casos, por ejemplo, como cuando nace una persona intersexual, ¿no? Entonces, esos reglamentos se pueden cambiar, ¿no? Pero si no hay un mandato desde arriba para que eso se haga, que permee la inclusión o el principio de la inclusión en todos los niveles de gobierno, no sucede. E incluso a veces hay legislación, pero no se aplica, ¿no? Entonces,
es un trabajo como que desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, donde también tenemos que participar ciudadanas y porque ciudadanos. ves que se legisla, pero es letra muerta, ¿no? O sea, que se queda únicamente los papeles en la ley, pero no se aplica a los mismos. Entonces aquí el llamado es precisamente ello. Y ahorita que mencionaba el tema de la Secretaría de Salud, ahí en este caso, Elsa, hay un dato ahí que me llamó mucho la atención. 6 de cada 10 personas de lo que es la población LGBTTI consideran que personal médico y de enfermería no están capacitados para atender a esta población. Sí, incluso el mismo personal lo reconoce. Aquí en Sonora tenemos el privilegio de trabajar muy cercanamente con la Secretaría de Salud. Reconocemos todo lo que se ha logrado para que sea los espacios clínicos y de salud más incluyentes. Y, por ejemplo, hubo una serie de quejas ante la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por discriminación, y la Secretaría de Salud respondió capacitando a mucho de su personal en temas de diversidad sexual, ¿no? Entonces sí nos ha tocado participar en esos procesos, y ahí mismo el mismo personal dice: no sabemos, queremos aprender, ¿no? Pero bueno, si no hay presupuesto para hacer ese tipo de capacitaciones, pues ¿quién lo va a hacer en su tiempo libre? Apenas nosotros, ¿no? Claro, no, pues ahí está parte de lo que estamos comentando esta noche. Ya estamos llegando a la recta final de Encuentro de Ideas, pero no me gustaría despedir este encuentro sin que Gilberto y también obviamente Elsa y Alberto nos dijeran algún comentario final, y sobre todo, no sé si algún tipo de exhorto a los políticos, a los candidatos que van a empezar ya campañas, algún llamado hacia ellos, Gilberto. Pues para los políticos, nomás recordarles que son servidores públicos, esa es su función. Pero más me gustaría hacer un llamado a toda la población, a la población en general, que ese es un trabajo de ciudadanía, que es nuestra responsabilidad como personas que vivimos en esta sociedad, participar en estas cuestiones de política. No es algo que le atañe únicamente a los partidos o a los servidores públicos, sino también es responsabilidad de nosotros trabajar por nuestro bienestar y el bienestar de nuestra comunidad. Perfecto, Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Elsa, ¿algún comentario final? Sí, igual siempre el ímpetu es hablarle a como estos espacios donde podemos ser visibles, no son muchos. El ímpetu siempre es decirle a esa persona que nos ve, que nos escucha en casa, que no se ha atrevido a salir del closet, que piensa que debe mantenerse callada para mantener su seguridad o su integridad física, laboral, etcétera. Decir, ya están cambiando las cosas, ya escucharon a los candidatos y a la candidata, por lo menos a nivel federal, ya hay apertura. Entonces la unión hace la fuerza, ¿no? Necesitamos alzar la voz. Perfecto, gracias Elsa por estar con nosotros. Alberto, un comentario final. Pues que se acerquen a nosotros, los candidatos y la población en general también, que nos conozcan, que sepan de esta agenda, que sepan que pues estamos aquí, que somos ciudadanos, y que pues también que tengan mucho cuidado con la discriminación, porque pues en su casa o en la casa de cualquier persona puede existir una persona LGBTIQ y no sabes si estás discriminando a alguien muy cercano a ti, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado con expresiones o actos que conlleven a discriminar a la gente, ¿no? Perfecto, ahí está el mensaje. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Elsa, Gilberto, muchísimas gracias. Gracias por vernos. Como siempre, a nombre del incansable staff, cuídese mucho. Recuerde, a través de las redes sociales, son muy activos cada una de estos organismos aquí en Hermosillo, para que lo sigan también a cada uno de ellos. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar en sintonía de Televisa Sonora. Recuerda, el próximo jueves una nueva emisión de Encuentro de Ideas.